no cometan el mismo error que yo cometí al actualizar su Nintendo Switch con magia, independientemente del momento en el que salga este video o en el momento en el que permanezca, porque esta consola se va a seguir como tal actualizando. Este video es más que nada una reflexión, no es para nada un tutorial, solo es una experiencia, un momento, pues no desesperante, pero sí estresante y complicado. No a tal punto de arrancarse los pelos o gritar o caer en pánico, pero sí en decir, qué lata, tengo que hacer mucho esfuerzo para volver a restaurar mi consola. Pero acabo de cometer un error. Y no sé si les llega a pasar a algunos otros usuarios, pero voy a conversar a continuación al respecto sobre esa situación para que no les pase. Bien, primero que nada, sabemos que con las nuevas actualizaciones, los juegos, obviamente como van saliendo, requieren dichas actualizaciones. Este es el caso del juego de Plantas contra Zombies. Tenía muchas ganas de jugarlo, vale. Pero no habría como tal el juego. Y necesitaba actualizar hasta la versión más actual en esos momentos, diciembre 2025, que en este caso es la 21.1.0. Esa. Bueno, yo tenía una versión anterior. Y si se dan cuenta, tengo un tema personalizado dentro de la consola, ¿vale? Tal vez para unos se resulte obvio, para otros como yo que experimentamos en este mundillo, pues no. Pero, obviamente, para poder jugar, actualicé como tal mi Nintendo Switch. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Que al momento de actualizar, no hizo un paso que previamente te indican con una aplicación para instalar temas, que es la de que si vas a actualizar o vas a bajar el nivel de actualización de la consola, necesitas forzosamente borrar el tema, porque si no te va a empezar a generar ciertos conflictos. Y yo ignoré esa advertencia. ¿Qué fue lo que pasó? En efecto, se actualizó, todo bien, todo bonito, todo muy alegre. Pero al momento de iniciar, resulta que pues la consola pues ya no abría. El modo mágico pues no me permitía como tal acceder al modo mágico. Y me aparecía un mensajito que en inglés es "A fatal error occurred when running Fuse", o en todo caso un error fatal ocurrió cuando corres Fuse. Enable, no sé si se pronuncia así, to identify package 1. Bueno, lo voy a poner en la descripción del video y en el título para que más o menos lo vayan identificando. Que en español es un error fatal cuando corres Fuse, incapaz de identificar package o paquete 1. Y bueno, ahí estuve prácticamente un buen rato reemplazando archivos, porque se supone que la carpeta de Atmosphere es la que tienes que reemplazar para que puedas cargar sin ningún problema el sistema mágico de la consola. Pero ¿qué sucedió? Que como tenía un tema instalado, ese era el que me estaba dando como tal error. Entonces estuve muchas horas reemplazando muchos archivos, que de la misma manera pues los archivos esenciales, que es de la carpeta de Nintendo Switch, la carpeta Atmosphere, entre otros archivos más esenciales, y el error seguía y seguía y seguía. Llegó un punto en que tuve que nuevamente buscar otros archivos más recientes de Atmosphere, pegarlos en mi tarjeta SD, iniciar la consola en modo mágico. Pero lo que sucedió pues es que finalmente, después de muchos intentos, y eso es lo curioso, después de muchas horas y muchos intentos, porque el proceso no cambió, cargó, pero la consola cargó con su tema original. Entonces ahí me di cuenta que la culpa en esencia fue del tema. Entonces, por ejemplo, voy a ir a la aplicación. No, aquí no, ahora sí, la costumbre. Que es NXTEM.
Y hay algo que dice Extract Home Menu, y esto te dice: para instalar temas necesitas extraer el menú de Home primero. Esto es necesario cada vez que la actualización cambie, ya sea que se actualice o baje. Ajá. Entonces, esta es una advertencia en la que te dice que evidentemente que esto va a ser como tal necesario, o vas a tener que utilizar esta opción de Extract Home Menu cada vez que actualices la consola o cada vez que como tal cambies de versión, o sea, reduzcas como tal su versión, es decir, de la 21.0 a la 19.4, por decir algo, ¿no? Si vas a bajar de la 20.0 a la 19.4 o de la 20.0 a la 21.0, necesitas forzosamente activar esa opción, pero aquí viene también eso, necesitas borrar como tal los temas personalizados, obviamente, antes de proceder, porque en conclusión el procedimiento que se hizo para la actualización de la consola funcionó sin ningún problema. ¿Cuál fue el error? Que dicho proceso lo hice teniendo este tema personalizado, y era lo que no estaba permitiendo como tal cargar la consola. Entonces, en resumen, cuando ustedes actualicen o reduzcan el nivel de su Nintendo Switch, reduzcan la actualización, ya sea que lo suban o lo bajen, si tienen un tema como tal instalado, quítenlo. Y después, cuando ya regresen al tema original de la consola, hagan la actualización o el procedimiento que ustedes gusten y manden. Pero eso es un consejo que acabo de aprender como tal a la mala. Porque si no, pues van a estar como yo, horas y horas y horas viendo cómo pues restaurarlo, porque en sí no se briquea la consola, porque todo el procedimiento se hace en la tarjeta SD. O sea, no pasa absolutamente nada al respecto. Solo que sí es un poco molesto y es un poco incómodo hacer este tipo de cosas. Entonces, repito, en resumen, cuando actualicen su consola, siempre, si tienen un tema personalizado, bórrenlo, ¿vale? Y después lo vuelven a instalar cuando ya está actualizada su consola. En fin, gracias.